Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. En esta ocasión vamos a desarrollar el siguiente problema que le corresponde al curso de termodinámica de la sustancia pura o termodinámica 1. Bien, el ejercicio nos dice, en un recipiente rígido que está dividido en dos porciones por un pistón liso que no tiene ninguna función, en un lado del pistón hay 0.25 kilogramos de aire y en el otro 0.5 kilogramos. Bien, entonces lo que podemos entender es que aquí tenemos un recipiente rectangular rígido, ¿ok? Y por aquí podríamos tener a nuestro pistón que nos están hablando, que no tiene ninguna función, o sea, no es móvil, es fijo, ¿ok? Y a un lado del pistón vamos a tener 0.25 kilogramos, ¿ok? Y al otro lado vamos a tener 0.75 kilogramos de aire. Bien, dice que en ambos lados del pistón pues se tiene una presión, ¿no?, que vamos a colocar de P1 de 1 atm y una temperatura de 27 grados Celsius en ambos lados. Bien, acá le voy a poner P1' y T1'. Bien, nos dice que una rueda de paleta dentro del lado que contiene 0.25 kilogramos de aire se agita 5 minutos. Ok, vamos a suponer que aquí tenemos nuestra rueda de paleta. Bien, ahí está nuestra rueda. Y dice que esta se agita durante 5 minutos, ok. Y la entrada de potencia en ese lado, o sea, en esta región, sería de 100 watts debido a la paleta rotatoria. Entonces aquí esto va a generar una potencia, va a suministrar al sistema de una potencia W, que vamos a llamar W punto. Bien, una potencia de 100 watts. Durante 5 minutos va a estar girando con esta potencia, lo que nos entregará una energía total. Bien, también nos dicen el pistón y el recipiente no son conductores. Lo que no quiere decir es que básicamente el pistón no permite el paso de flujo calorífico ni el recipiente tampoco, o sea, el perímetro, los alrededores o básicamente el recipiente, ¿no?, que viene a ser nuestras fronteras. Bien, eso está aislado, básicamente no puede entrar un flujo calorífico, ¿no?, un flujo energético de afuera hacia adentro. Bien, en el apartado A nos piden identificar el sistema. Bien, para identificar el sistema simplemente vamos a ver y centrarnos en el apartado de potencia. A ver, disculpa. Bien, en el apartado de potencia. A ver, un momento. Correcto. Entonces, estos 100 watts que podemos ver aquí, dice que es debido a la agitación de esta rueda, ¿no?, de esta rueda de paleta, que nos va a entregar una potencia de 100 watts durante 5 minutos, ¿no?, pero dentro de esta región, de la región donde se encuentra 0.25 kilogramos de aire. Entonces, al realizar nosotros o aplicar la primera ley de la termodinámica para aplicar el balance de energía en, en un sistema en particular, va a ser justo en esta región, que va a ser lo que nos pide el apartado A. Esa región de 0.25 kilogramos va a ser nuestro sistema que vamos a analizar. Entonces, ya podríamos decir que esta región o los 0.25 kilogramos de aire es nuestro sistema a analizar. Bien, y esa sería la respuesta al apartado A. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque esta región de 0.75 kilogramos no le va a pasar nada. No está entrando ningún flujo calorífico o un dispositivo que genere trabajo de eje. Así que no se está haciendo nada con esta región de 0.75 kilogramos de aire. Por lo que no sería un sistema a analizar, sino parte del entorno que está a los alrededores de este sistema. Bien. Correcto. Entonces podríamos decir que la presión final, vamos a llamar P2', va a ser igual a su presión inicial en estos 0.75 kilogramos en esta región. Su presión va a mantenerse igual, al igual que su temperatura.
Eso no va a cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque está prácticamente aislado ese sistema y no se está haciendo ningún tipo de cambios ahí. Entonces su presión y temperatura se va a mantener igual. Bien, pero en el sistema a analizar, ahí sí va a haber unos cambios, debido a que se está introduciendo una rueda de paleta que está otorgando potencia a esta región. Bien, entonces lo que vamos a hacer es primero definir algunas variables que son necesarias cuando trabajemos con el aire. Bien, para empezar vamos a considerar la idealidad del gas del aire. ¿Ok? Vamos a considerar al aire como un gas ideal. Entonces, para ello voy a escribir el valor que tiene la constante universal de los gases ideales, que sería 8.314, en kilojoule por kilomol grado Kelvin. Bien. Pero ahora yo, como voy a trabajar con masa, como podemos observar aquí, ¿no? Como voy a trabajar con masa, entonces este kilomol voy a tratar de pasarlo a kilogramo. Y eso lo consigo simplemente con su peso molecular. Lo que voy a decir es que un kilomol de aire es equivalente a 28.96 kilogramos de aire. Bien. Entonces, eso resulta en 0.287 kilojoule por kilogramo grado Kelvin. Bien, entonces esa sería la constante universal para el aire, ¿no? En kilojoule por kilogramo de aire grado Kelvin. Ahora, el Cp del aire también es importante saber el valor, ¿no? Y en esas mismas unidades las vamos a poner. El Cp del aire lo vamos a considerar constante, cosa que sabemos que no es así. El Cp del aire es variable con la temperatura. Bien, pero lo vamos a considerar constante para este ejercicio, dado que no nos da ninguna correlación del Cp con la temperatura. Así es que un Cp a 25 o 27 grados Celsius es aproximadamente 1.005 kilojoule por kilogramo grado Kelvin. Bien, entonces teniendo en cuenta esas consideraciones, vamos a analizar el sistema para poder determinar lo que nos piden en el inciso B, que es calcular la presión final del aire en el recipiente. Bien, ahora vamos a fijar nuestro objetivo. Nos están pidiendo presión final. Bien, la presión final. Pero la presión final, no confundir, no va a ser la presión final en nuestro sistema. Nos está diciendo calcule la presión final del aire en el recipiente. Bien. La presión del aire en el recipiente al inicio no solamente es una atmósfera. La presión del aire en el recipiente, en todo el recipiente, vendría a ser 2 atmósferas. ¿Por qué? Porque sería esta presión de esta sección y esta otra presión de la sección inferior. Entonces, la presión total del aire al inicio vendría a ser 2 atmósferas. Bien, la suma de las presiones en cada región. Bien, entonces la presión final vamos a denotarla como P sub T2 y eso es lo que debemos calcular. Ahora, P sub T2 va a ser igual a P sub 2, que va a ser la presión final de nuestro sistema de 0.25 kilogramos de aire, sumado con la presión final P sub 2', que ya sabemos que se va a mantener igual, con un ATM, porque no hay ningún cambio en la región inferior. Bien. Entonces lo que deberíamos determinar para terminar este problema sería la presión P2. Ahora, para ello, en este caso, nosotros deberíamos calcular una de las propiedades o de los parámetros finales, sea la presión o la temperatura, para poder determinar lo que nos piden, ¿no? Que es un parámetro final, la presión en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer ello? Bueno, para poder evaluar un parámetro final, vamos a analizar el cambio. ¿Qué cambio? Bueno, ese cambio lo vamos a analizar por la primera ley de la termodinámica, que nos habla de la conservación de la energía. O sea que vamos a hacer el balance de energía a nuestro sistema. Entonces, por la primera ley de la termodinámica aplicada a sistemas cerrados, en este caso es un sistema cerrado que estamos denotando aquí, es un sistema cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque está aislado, no permite el paso de materia ni de flujo calorífico. Bien. Entonces, para un sistema cerrado, el balance
de energía, o bueno, la primera ley viene a ser el calor menos el trabajo, viene a ser igual a delta de U, que viene a ser la variación de la energía interna del sistema. Bien, ahora, aquí nos dan un dato. Aquí. El pistón y el recipiente no son conductores. Ahí se refiere a que no son conductores de energía calorífica, o sea, son básicamente aislantes. Entonces, si el pistón ni el recipiente son conductores, significa que el sistema, o sea, no va a entrar flujo calorífico ni tampoco va a salir. O sea, que va a ser un sistema adiabático. Entonces, ¿no? Por ser el pistón y el recipiente no conductores, entonces tenemos un sistema adiabático, un proceso adiabático, donde el flujo calorífico o calor viene a ser cero. Ahora, lo que nos quedaría entonces, tomando en conocimiento de ello, sabríamos que delta de U, que es la variación de la energía interna, vendría a ser igual a menos el trabajo. Bueno, pero nosotros sabemos que la variación de la energía interna para un gas ideal viene a ser la masa multiplicado por el CV, ¿no? Bueno, acá podría ser el número de moles, ¿no? En vez de masa, número de moles, y acá sería CV molar. Pero eso simplemente depende de las unidades. En este caso, como el CV va a estar expresado en las mismas unidades que el CP, que es kilojoule por kilogramo grado de Kelvin, entonces sería más correcto colocar la masa en vez de las moles, para que se cancele kilogramo con kilogramo. ¿Bien? MCV por diferencial, o perdón, la variación de temperatura, que va a ser nuestra temperatura final 2 de nuestro sistema, menos la temperatura inicial de nuestro sistema, T1. Y eso va a ser igual a menos el trabajo. Bueno, acá nos dan algún dato del trabajo, indirectamente nos lo dan. Nos dan un dispositivo que genera trabajo de eje, que en este caso es esta paleta o rueda de paleta, y nos da la potencia de ese dispositivo y el tiempo que se deja agitando dicho dispositivo. Entonces nosotros sabemos que el trabajo es igual a la potencia multiplicado por el tiempo. Entonces, ese trabajo viene a ser justo eso, la potencia multiplicado por el tiempo. Bien. Entonces, nosotros tenemos la masa de nuestro sistema que es 0.25 kilogramos. No confundir, no es los dos juntos, no es un kilogramo, sino que es 0.25. Ok, una corrección aquí. Aquí no es 0.75, aquí es 0.5, ok. 0.5. Bien. Entonces, continuamos. La masa de nuestro sistema sería 0.25 kilogramos, ¿no? Entonces vamos a definir las variables. La masa del sistema es 0.25 kilogramos. La temperatura 1 en grados Kelvin lo tenemos que poner, o bueno, podría ser en grados Celsius, ¿no? Acá no hay problema porque es una diferencia de temperaturas. La cuestión es que si nosotros ponemos en grados Celsius, al final este va a terminar en grados Celsius al determinarla en la ecuación. Pero en este caso voy a trabajar con grados Kelvin, ¿ok? Bien, entonces T1 en grados Kelvin, bueno, sería 27 grados Celsius, que era T1, más 273.15, que eso da un resultado de 300.15 grados Kelvin. Bien, ahora, ¿qué más datos tenemos? Bueno, tenemos que la potencia, aquí viene a ser igual. Bueno, la potencia, en este caso, al estar entregando la rueda de paleta al sistema, y el sistema está recibiendo, si el sistema recibe potencia o trabajo, entonces esa potencia o trabajo viene a ser negativo, ¿ok? Si estamos trabajando con esta convención de signos, entonces el trabajo o la potencia viene a estar definido como la integral de V1 a V2 de la presión por la diferencial del volumen. Así estaría definido la potencia o el trabajo, ¿no? En este caso es el trabajo. Bien. Entonces, estamos tomando esa ley de signos para que lo tengan en cuenta.
Bien, entonces al tomar esta simbología o esta conveniencia de signos termodinámicas, entonces al el sistema recibir trabajo, entonces recibe un signo negativo. Entonces esos 100 watts de que te hablan, que tiene la potencia de esta rueda de paleta, en realidad sería, para reemplazarlo en la ecuación, debería ser de menos 100 watts. ¿Ok? Se otorga un signo negativo porque el sistema está recibiendo el trabajo. Bien, entonces esto en kilowatts o kilojoule por segundo sería menos 0,1 kilowatts, que es lo mismo que decir pues, kilojoule por segundo. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos falta? Pues el tiempo, ¿no? El tiempo de agitación dice que es de 5 minutos y esto es equivalente a 5 por 60 en segundos, que sería 300 segundos. Bien, entonces ya tenemos absolutamente todo. Nos falta la capacidad calorífica a volumen constante, que viene a ser básicamente el Cp menos la constante R. ¿Ok? Si nosotros reemplazamos Cp, que es 1.005, menos R, que es 0.287, esto nos resulta 0.718 kilojoule por kilogramo grado Kelvin. Bien, ese es el valor del CV. Entonces, ya teniendo todo, lo único que nos faltaría es determinar la temperatura, la cual nos va a ayudar a determinar la presión P sub 2, que a su vez nos va a ayudar a determinar lo que queremos, que es la presión total final del aire en el recipiente. Entonces determinamos T sub 2, primero despejamos T sub 2 de la ecuación, y esto viene a ser T sub 1 menos la potencia por el tiempo entre m por cv. Entonces reemplazamos T1, viene a ser 300.15 Kelvin, menos la potencia, que es menos 0,1 kilojoule por segundo, multiplicado por 300 segundos, que es el tiempo de agitación, sobre la masa, que es 0.25 kilogramos, es la masa de nuestro sistema, multiplicado por el valor del CV, que es 0.718 kilojoule por kilogramo grado Kelvin. Entonces, al cancelar las unidades, pues podemos ver que kilojoule con kilojoule se van, kilogramo con kilogramo se van, segundos con segundos también. Y al reemplazar todo y evaluarlo todo va a salir en grados Kelvin. Bien, entonces reemplazando todo ello nos da un valor aproximado de 467.301 grados Kelvin. Bien, entonces, finalmente, o sea, podemos obtener la presión P sub 2. Si es un proceso, si es un proceso donde el volumen no cambia, o sea, isovolumétrico o isocórico, donde el volumen 1 es igual al volumen 2, entonces nosotros sabemos por la relación PVT que P1 entre T1 va a ser igual a P2 entre T sub 2, por lo que, despejando la presión final P sub 2, este va a ser igual a P1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Bien, entonces la presión P sub 1 si la conocemos, era de 1 atm, ¿correcto? Ahí está. 1 atm. Multiplicado por la temperatura T sub 2. T sub 2 lo acabamos de hallar, es 467.301. Acá sí es muy importante ponerlo en grados Kelvin, porque no podrías poner este en grados Celsius y este también, porque en ese caso no es una diferencia, es un cociente. Cuando hay un cociente o una multiplicación con la temperatura en una ecuación, normalmente esta temperatura debe estar expresada en grados absolutos, que en este caso sería el Kelvin, en unidades internacionales. La temperatura 1, como ya lo habíamos determinado en grados Kelvin, es 300,15. Y esto da un valor final de 1.5569 atm. Bien, aproximadamente a 4 decimales, eso es lo que resulta.
Pero eso no es lo que nos piden. Lo que nos piden es la presión total final. Esta es la presión final, pero en nuestro sistema lo que piden es la presión final total del aire en el recipiente. El aire no solo es este aire, sino que también es estos 0.5 kilogramos de aire. Ahora, la presión final de esa cantidad de aire viene a ser la misma. De esos 0.5 kilogramos viene a ser la misma, porque no le ha pasado nada a este segundo sistema secundario, si le podemos llamar así. Sigue en un ATM. Entonces la presión final viene a ser esa presión P sub 2 de 1.5569 atm más un atm de la presión final de los 0.5 kilogramos de aire. Entonces podemos decir, finalmente, la presión final total de aire P sub T2 viene a ser igual a P sub 2, que viene a ser 1.5569 más la presión final P sub T2', P sub 2', que es un atm, factorizamos la unidad de atmósferas, ¿no? Y esto resulta de 2.5569 atmósferas. Y eso es lo que nos piden en el apartado B. Concluyendo así este problema de termodinámica. Bien. Eso sería todo por este video. Gracias por su atención y nos estaremos viendo en un próximo video.